Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, muy bonito. Fijaros en la llave, fijaros en la zona de los pernos. Vamos a intentar hacer un zoom. Ahí está, fijaros, aquí hay unos rodillos, no sé si se ve que se mueven, unos rodillos que giran, 5 rodillos en la parte central, muy llamativo. Un montón de hileras de pernos. Este cilindro es el Securistar Mobile Code 30. Tiene 20 pernos en 4 hileras. Creo que son 5 en la hilera central, 6 encima, 3 y 6 más. Espectacular, 20 pernos. Muy bonito. Este cilindro me lo ha prestado mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias, Iñaki. Gracias a él vamos a poder verlo en mi canal. No voy a desmontarlo porque realmente no me atrevo a desmontar este cilindro no siendo mío. Me parece un riesgo altísimo con 20 pernos, no solo de romper cualquier muelle que es muy fácil, es que además no sé cómo se desmonta exactamente. Y odio devolver cilindros estropeados después de que me los han prestado. Bueno, un cilindro espectacular, como os digo, 20 pernos, 4 hileras, evidentemente no es sencillo para nada, no es tan difícil como cava o queso, sobre todo como los cava de 4 hileras, cava 4, cava esper, no es tan difícil como esos, ni muchísimo menos, pero es un cilindro difícil de ganzuar, sin ninguna duda. Yo creo que de alta gama. Tiene aquí lo que parece un frontal antitaladro, una chapa, anti-extracción, por supuesto. Me imagino que dentro llevará más elementos antitaladro y la llave es incopiable, sin ninguna duda. Fijaros, tiene este sistema de rodillos que corresponden con 5 pernos que vamos a ver ahora alojados en esa ranura. Y están codificados. Vamos a ver hasta dónde nos deja ir el zoom. Ahí es hasta donde yo quería llegar. Fijaros cómo giran. Tienen diferentes diámetros y en función del diámetro van a empujar ese perno más adentro, más afuera, con lo que codifican. Serían los equivalentes a hoyuelos, pero al contrario, sobresalen hacia afuera, muy similar a lo que sería un interactivo, pero en este caso no es un interactivo porque no hay un elemento de la cerradura que empuje a estos rodillos y ellos a su vez a un perno, sino que simplemente estos rodillos empujan 5 pernos de la llave y los codifican a una altura determinada. Aquí tenéis, no sé si se aprecia cómo se mueven, giran. Aquí están los ejes en los que van insertados, eso de ahí son ejes, no son hoyuelos, y las codificaciones de los pernos. Tenemos, como vamos a ver ahora, los 5 rodillos, 6 pernos justo encima de ellos, 3 pernos en la parte superior derecha, en oblicuo, y 6 más en oblicuo en la parte superior izquierda. Vamos a ver el bocallave, porque no podemos desmontarlo, pero sí podemos echar un vistazo al interior. Creo que es muy interesante. Vamos a sacar la linterna para que veáis. Son pernos de muy pequeño tamaño y eso es la dificultad en el ganzuado de esta cerradura. Vamos a ver si puedo colocar. Ahí tenéis los 5 pernos en la ranura que corresponden con los rodillos. Sobre ellos hay 6 más en oblicuo también, pero sin llegar arriba, estos de aquí, y arriba tenemos una línea de 3, 2 adelantados y uno allí al fondo, y a la izquierda superior, también en oblicuo, una línea de 6. Espectacular, un montón de pernos, son pernos muy pequeños, como podéis ver, las cabezas muy pequeñas, al estilo de los cava. Ahí están los 6 y los 5 de los rodillos, que serían estos de aquí. Espectacular, hay mucho espacio en el bocallave, pero los pernos, esos 3 de hileras de la derecha están bastante juntas, sobre todo estas dos, y eso me exigirá, como veremos luego, utilizar 3 ganzúas diferentes,
porque yo no sé hacerlo de otra manera. Trabajar ese tipo de pernos tan pequeños a mano alzada sin apoyarme en la parte inferior del bocallave, pues me resulta muy difícil, y para eso tenemos diferentes ganzúas para utilizarlas. Lo ganzúa por los dos lados, la dificultad es similar, son ligeramente diferentes. Aquí hay una chapa opaca, no sé si se ve, la de aquí es diferente, no sé si un lado será el exterior y otro el interior, parece que ambas están protegidas, y que el rotor me da la impresión de que saldrá por detrás. Un cilindro muy bonito, como os digo, aparentemente de alta gama, muy raro, muy difícil de conseguir. Agradezco a Iñaki que me lo haya prestado para mostrarlo en el canal. Y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto y hacerle la apertura para que veáis cómo se comporta. Vamos a ello. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está, va perfecto. Una llave espectacular, como hemos visto. Voy a utilizar este tensor, es un tensor comercial, un tensor de 2 milímetros de espesor. No es nada fácil encontrar un tensor así, es de Loloc Tools, fantástico tensor. Es un bocallave muy amplio, me permite colocarlo en la parte superior y funciona muy bien. Como no hay spool y este tipo de cosas, no necesito que esté muy ajustado, simplemente con poder hacer tensión en una posición cómoda. Me encanta este tensor, y voy a utilizar varias ganzúas. Para colocar las líneas laterales de pernos voy a utilizar dos ganzúas. Estas dos son ganzúas específicas para cava, pero nos van a servir también para este cilindro. Como veis, son dos alturas diferentes. Con la corta colocaré la línea correspondiente a los rodillos, que va en esta ranura de aquí, y con esta otra colocaré la fila intermedia de pernos que está encima de ellos. Y para colocar las dos superiores oblicuas, aquí y aquí, voy a utilizar este gancho de Sparrows del kit SSDV, fundamentalmente porque es muy largo y porque tiene esta punta tan fina que me permite tocar los pernos uno a uno, y estoy seguro de no tocar dos a la vez de manera inadvertida. Bueno, tensión leve en esta cerradura, no reacciona bien a la tensión alta. En algún momento puede que tenga que subir un poco la tensión para asegurarme de que no hay más pernos que piden, pero la tensión ha de ser más bien baja. Vamos allá. Es un error muy común, sobre todo grabando tiendo a hacer más tensión de la necesaria, porque tengo que estar pendiente de muchas cosas y eso se nota. Bueno, vamos allá, voy con esta pala y voy a por los correspondientes a los rodillos. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto. No dan feedback, eso es porque estoy atrapando los superiores con el tensor. Es un difícil equilibrio, tiene que estar un poco hacia afuera. Vamos a ver si así cojo bien. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto pide. Ahora sí. Ahí está, he hecho un clic. Creo que está bien colocado. Los que corresponden a un rodillo grande van totalmente rasados. Tercero pide, un clic. Cuarto y quinto colocados. Vamos a ver, primero nada, segundo nada, tercero colocado, cuarto colocado, quinto colocado. Por ahora ahí no podemos hacer más. Cojo el gancho y me voy a por los superiores de la izquierda. Vamos a ver si localizo esa alineación. Ahí está el sexto, nada, quinto nada, cuarto pide, un clic, tercero pide, un clic, segundo pide, un ligero clic, y primero, vamos a ver, pide un clic. Vuelvo al sexto, vamos a ver, sexto pide un clic y un buen avance, quinto pide
No, parece que no. Vamos a ver. Sexto colocado, quinto, un ligero clic, cuarto colocado, tercero colocado. Parece que están bien. Voy a repasar estos de la ranura, los de los rodillos. Aquí está el primero pide. Al menos el primero había quedado sin colocar. Un clic, segundo colocado, tercero, cuarto colocado, quinto colocado. Como veis es una apertura que he hecho ya varias veces y sé el orden en que piden cada una de las alineaciones. Voy a buscar los de arriba de la derecha. Son solo 3, uno está muy retrasado y los otros muy adelantados. No es fácil encontrar en esta postura en la que estoy yo. Tercero pide un clic. Hay varios alojamientos vacíos. Segundo pide un clic. Vamos a por el primero. Vamos a ver de nuevo. Me parece que ha hecho un clic, pero no estoy seguro. Tercero está. Segundo está. Primero, vamos a ver. Ahí ha hecho un ligero clic. Puedo haber pasado ese primero. Ahí ha hecho otro clic. No estoy seguro. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pasar ahora a la pala más larga y vamos a tantear la fila que nos queda. La fila intermedia. Vamos a ver si dan respuesta. Primero un ligero clic. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ninguno da feedback. Sexto pide. Va muy duro. Distensiono. Estoy haciendo mucha presión con una ganzúa muy fuerte. Ahí un clic. Los últimos pernos quedan muy duros y aun bajando la tensión peligrosamente cuesta mucho moverlos. Y ahora estoy utilizando una ganzúa mucho más fuerte. Primero un ligero clic, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto un ligero clic, sexto nada, vamos a ver, primero nada, está colocado, segundo pide, este está muy duro, vamos a ver, ahí está, disminuyendo la tensión, nos da la apertura. Hay que tener mucha precisión a la hora de tocar los pernos porque no es sencillo y si tocamos más de uno a la vez, aunque no tengan gran tendencia a pasarse, pues ¿qué sucede el desastre? No es fácil hacer la apertura de un cilindro de 20 pines y este además está bien hecho y se nota. La ventaja es que se colocan los pernos, vamos a ver cómo puedo mostraros esto, se colocan a la primera, voy a dejar aquí el cilindro, vamos a ver, ahí está, se colocan a la primera y no piden mucho retoque y eso es una gran ventaja. Vamos a ver si puedo mostraros, vamos a hacer zoom, ahí está. A ver, me estoy peleando con la linterna. Ahí tenemos los pernos, fijaros, ahora están a diferentes alturas. Ups. Ahí están. Y vamos a ver si consigo una posición fija. Y ahí vamos enderezando hasta que ahí han entrado todos. Ahí ya todos ocupan el boca llave y vuelven a estar cargados a muelle. Impresionante la cantidad de pernos, muy divertido. Como os he dicho, no es tan difícil como pueda ser un cava de cuatro hileras, ni muchísimo menos, pero es un cilindro que está muy bien hecho, de alta gama, con prestaciones que se esperan de un cilindro de alta gama y tiene un montón de pernos ahí
ahí colocados. Los rodillos yo creo que es más una cuestión de patentar la llave y que sea incopiable. Espectacular la llave. Y bueno, esta ha sido la apertura de este Securistar Mobile Code 30. Muchísimas gracias, Iñaki, por prestarme este cilindro, te lo agradezco de veras. Es un placer poder ganzuar cilindros así y mostrarlo en mi canal, de verdad, muchas gracias. Y esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.